Ejemplo número 2. Realizar un programa que permita realizar el cálculo de promedio de notas. El programa debe tener una clase llamada estudiante, el cual tenga los siguientes atributos. Nombre, nota formativa 1, nota parcial 1, hacen referencia a las notas del corte 1, obviamente. Nota formativa 2, nota parcial 2, que hacen referencia a las notas del corte 2. Nota formativa 3, nota parcial 3, que hacen referencia al corte 3. La clase debe tener los siguientes métodos. El método init, recuerden de que el método init va a ser el que voy a utilizar para recibir los valores como parámetros, que son los valores que voy a utilizar al momento de crear ese objeto. Mostrar nombre. Este método muestra el nombre del estudiante. Calcular guión bajo corte 1. Calcula el corte 1, sabiendo que la formativa es el 40% y el parcial es 60%. Calcular guión bajo corte 2. Calcula el corte 2, sabiendo que la formativa es el 30% y el parcial es 70%. Calcular guión bajo corte 3. Calcula el corte 3, sabiendo que la formativa es 50% y el parcial es 50%. Calcular la nota final o calcular guión bajo nota final. Calcula la nota final de la asignatura teniendo en cuenta la siguiente expresión. La nota final es igual al 30% del corte 1 más el 30% del corte 2 más el 40% del corte 3. El programa principal debe solicitar los datos de nombre, las notas y debe mostrar como resultado un mensaje completo indicando el nombre del estudiante, la nota de cada corte y la nota definitiva. Bueno, este ejemplo es muy familiar ya que se trabajó en muchas oportunidades cuando se estudiaba en ciertas universidades en el cual los cortes son el producto de la formativa con el parcial. Lógicamente, para calcularle la nota definitiva del estudiante hay que preguntar por una serie de datos, ¿verdad? Que podemos observar aquí en este diagrama de clases, donde su nombre es estudiante, que la clase es el estudiante, y los atributos son nombre, nota-F1, nota-P1, hago referencia a los del corte 1, nota-F2, nota-P2, hago referencia a los del corte 2, nota-F3, nota-P3, hago referencia al corte 3. Y los métodos que son mostrar guión bajo nombres, calcular guión bajo corte 1, calcular guión bajo corte 2, calcular guión bajo corte 3. No coloco el método init porque se sobreentiende que debe estar dentro de la programación al momento de codificar ese diagrama de clases con el lenguaje de programación en Python. Entonces es importante que el estudiante pueda entender cuál es el enfoque. En pocas palabras, el programa lo que hace es calcular la nota de los cortes y la definitiva. Entonces pregunta por su nombre, dígame la nota de la formativa del primer corte, dígame la nota del parcial del primer corte, dígame la nota de la formativa del segundo corte, dígame la nota del parcial del segundo corte, dígame la nota formativa del tercer corte, dígame la nota del parcial del tercer corte, y comienza a hacer los cálculos pertinentes en el cual yo pueda indicar el nombre del estudiante, cuánto fue la nota de cada corte y cuánto fue la nota definitiva del estudiante. Pero lógicamente lo vamos a hacer con programación orientada a objetos, teniendo en cuenta esta clase que ya ha sido, digamos que estructurada. Bueno, continuando con el ejemplo del diagrama de clase que no se veía el último método que es calcular guión bajo nota final, procedemos ahora con el programa en Python. El programa en Python es un programa bastante organizado en el cual tenemos que tener en cuenta que el enunciado nos está indicando el nombre de la clase y los atributos. Entonces, el nombre de la clase es estudiante y aquí están todos los atributos. El nombre, nota-F1, nota-P1, nota-F2, nota-P2, nota-F3, nota-P3, que hace referencia a los atributos que tenemos en la clase. Ahora, tenemos el método init, que también es conocido como el método constructor o el método que se inicializa cuando yo llamo a esa clase y nos dice que para él funcionar tenemos que
solicitar todos los parámetros que estamos pidiendo. ¿Y cómo sé yo cuáles son los parámetros? Uno va a ser para guardar el nombre, uno va a ser para guardar la nota la primera formativa del corte 1, uno para almacenar la nota del parcial del corte 1, uno para almacenar la nota formativa del corte 2, uno para almacenar la nota del parcial del corte 2, uno para almacenar la nota formativa del corte 3, uno para almacenar la nota del parcial del corte 3. Aquí se hace la relación o famoso puente, como yo le digo, en donde yo recibo los datos de la clase del programa principal y los ubico de tal manera que cuando esto se active, ya estos atributos dejan de estar en cero y ya tienen vida. ¿Para qué? Para que estas funciones sirvan. Entonces, este método es importantísimo porque él es el que recibe los valores del programa principal y aquí y en estas líneas de código ya les da vida a estos atributos, ya tienen valores que no son cero y ya pueden trabajar estos métodos sin ningún tipo de inconvenientes. Entonces, el ejercicio lo que le dice es, tenemos que crear un método que se llame mostrar nombre. Muestra el nombre del estudiante. Entonces aquí yo tengo mostrar nombre y él simplemente lo que hace es retornar el nombre. Como nombre es un atributo, tengo que anteponer la palabra self con el punto. Calcular corte 1. Entonces el corte 1 es 40 formativa y 60 el parcial. Entonces yo tengo aquí calcular corte 1 y digo que C1 va a ser la variable donde voy a almacenar la definitiva del corte 1. Va a ser igual a la nota formativa del corte 1, es el 40%, lo multiplico por 0.4, 0.40, más la nota del parcial del primer corte, la multiplico por 0.6 o 0.60. Eso se almacena en C1 y retorno C1. ¿A dónde le va a retornar? Al programa principal cuando me llamen a ese método. El método de calcular guión bajo corte 2 es exactamente lo mismo, sino que la formativa es 30% y el parcial es 70%, y en vez de llamarse C1 se llama C2 porque es el corte 2. Calcular guión bajo corte 3, exactamente la misma metodología, pero la formativa es el 50% y la del parcial es 50%, y se almacena en la variable C3 que hace referencia al corte 3. Este método calcular nota definitiva lo que hace es, en pocas palabras, el documento dice 30% del corte 1, 30% del corte 2 y 40% del corte 3. Entonces, aquí yo tengo el corte 1. ¿Cuánto fue el corte 1? 40 formativa, 60 parcial, y eso lo multiplico por 0.30, que hace referencia al corte 1. Corte 2, bueno, listo, el corte 2 está aquí. Formativa 30%, parcial 70% y lo multiplico por 0.30 porque es el tercer corte, el segundo corte, perdón. Final o corte 3, listo, la formativa es 50%, la nota del parcial es 50% y lo multiplico por 0.4 porque hace referencia a el 40% del tercer corte. Entonces con esto ya tenemos la clase estudiante con los atributos que corresponde, el método init, que también es llamado constructor, en donde se inicializa, y los métodos el cual solicitan cada uno que solicita el documento para trabajar. Bueno, continuando con el ejemplo, ahora vamos para el programa principal. El programa principal es muy sencillo, ya que inicia con llamando a la clase o el archivo estudiante, y de ahí voy a importar asterisco, es decir, voy a importar todo el contenido de ese archivo. ¿Y qué está ahí? La clase y los métodos. Entonces comienzo a preguntar en la línea número 3 por el nombre del estudiante y procedo a preguntar por cada una de las notas. Formativa 1, parcial 1, formativa 2, parcial 2, formativa 3, parcial número 3. Ahora, es aquí en la línea número 11 donde yo llamo a esa clase estudiante. Pero recuerden que al momento de yo llamar,
se activa este método para que sea el puente del envío de los datos. Entonces, ¿cuántos parámetros hay aquí? B nombre, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 parámetros. Por lo tanto, usted aquí va a enviar 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 parámetros. Entonces, ¿de dónde recibí esto? Obviamente de estas preguntas que realicé acá. Ahora, cuando ya yo realizo esa línea de código, ya esta clase ya este método aportó a que le dio vida a estos atributos, y estos atributos dejan de ser 0000 vacío, sino que ya comienzan a tener los valores que yo digite. Por lo tanto, ya yo puedo llamar a las funciones aquí, porque ya esos valores existen. Entonces, ¿qué hago yo? Nombre de estudiante es igual a mostrar nuevo.mostrar nombre. Viene siendo este método. ¿Y qué hago aquí? Devuelvo el nombre que recibí. El siguiente método, corte 1 es igual a nuevo.calcular corte 1. Eso significa que va a llamar al método calcular corte 1, calcula la definitiva en la variable C1 y devuelve C1. Pero aquí en el programa principal lo voy a recibir en la variable corte 1. Aquí corte 2 es igual a nuevo.calcular corte 2. Él llama al método calcular corte 2 y realiza el cálculo del segundo corte, y cuando lo tenga listo, lo devuelve en la variable C2. Cuando lo devuelve en la variable C2, aquí lo recibe la variable corte 2 en el programa principal. El mismo proceso pasa con calcular guión bajo corte 3 y calcular guión bajo nota definitiva, lo que permite que ya yo pueda mostrar estos mensajes con los resultados de haber llamado los métodos y obtener los valores de los retornos de los métodos. Bueno, y al hacer una prueba, le damos aquí ejecutar. Nombre del estudiante, Pedro. Un pequeño truco aquí, si todas las notas son 3.5, obviamente la definitiva va a ser 3.5. Entonces yo comienzo 3.5 en todas. Y por lo tanto, Pedro tiene nota el corte 1 en 3.5, nota el corte 2 3.5, corte 3 3.5 y la definitiva es 3.5. Realizamos otra prueba. El estudiante Ana, todas sus notas fueron de 4.2, por lo tanto su definitiva es 4.2. Con eso garantizamos de que, como sabemos ya lógicamente cuál es el resultado, entonces es cómodo hacer este tipo de pruebas.